¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Hoy la firma la dedicamos a Alicia Torres. Hoy nos ha dejado la presidenta del sindicato CESIF en la Comunitat Valenciana. Desde esta casa nos sumamos al dolor. Todo el periodismo valenciano llora la muerte de Alicia Torres, presidenta del sindicato CESIF en la Comunitat Valenciana. Ha fallecido hoy a sus 53 años de edad. La máxima responsable a nivel autonómico trató de estar pendiente siempre, incluso en los peores momentos del día a día del sindicato. Era funcionaria de carrera de la Generalitat, inició su actividad vinculada a CESIF en la asesoría jurídica de 1999. CESIF ha reconocido que Torres tuvo un papel decisivo en el impulso del sindicato. Desde esta casa nos sumamos al dolor. Hoy la firma en memoria de Alicia Torres. Comenzamos ahora. El gobierno de coalición vive su momento más delicado. Mientras el ala socialista defiende la modificación de la ley solo si es sí, Unidas Podemos asegura que no se debe tocar. El presidente Pedro Sánchez está decidido a modificarla, pero ¿puede provocar esto la caída del gobierno? ¿Será la excusa perfecta para un superdomingo el 28 de mayo? Mientras tanto, las promesas se diluyen en un calendario que aprieta y el derecho civil valenciano se queda fuera de la última modificación aprobada en la Constitución. PP y PSOE defienden su importancia en la comunidad, pero esto no llega a Madrid, y los juristas valencianos se afanan a recoger firmas y convocan una manifestación en los próximos días. ¿Será el momento de defender los fueros? Esta noche analizamos la actualidad y buscamos respuestas a algunas de estas preguntas en Ágora. Así es, con tres invitados de excepción. Les presento a abogada, politóloga, siempre siguiendo la actualidad valenciana, Susi Boix. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Silvia. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bienvenida. Es portavoz de Ciudadanos en su localidad natal, Burchasó, también pendiente de la actualidad valenciana. Toni Subiela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se nota ya ambiente preelectoral, ¿no? Hace ya tiempo. Hace tiempo, lo hablaremos. Y Álvaro Errazu, habitual colaborador de esta casa, nos gusta siempre tener cerca su opinión. Es el director de Es Diario en la Comunitat Valenciana. Álvaro Errazu, buenas noches. Buenas noches, encantado, y sobre todo el pésame por el fallecimiento de la responsable del CESIF, y sobre todo a su marido, Jorge Beiber, que es miembro de las Cortes Valencianas. Bueno, pues ahí queda, yo creo que se suman también al dolor tanto Susi como por supuesto. Toni Subiela, un día complicado. Sí, además yo compartí muchos momentos con Jorge en mi época de diputado y la verdad es que siento una pena enorme por él y por toda su familia. Sobre todo para la juventud, con 53 años nos deja Alicia Torres. Bueno, pues ahí estaba ese homenaje también que desde esta casa hemos querido brindarle en el inicio del programa. Cambiamos y empezamos con ese tema que acapara la actualidad. Esta semana lo hará también en los próximos días la ley del sí es sí. Última hora, Pedro Sánchez decía que afirmaba que mantendrá el diálogo con sus socios sobre esta reforma, pero insiste que la prioridad es resolver el problema. Álvaro Errazu, una situación complicada la que atraviesa el gobierno. Veremos cómo pasa factura la coalición, pero había que rectificarla. Bueno, había que rectificarla cuando ya han pasado, desde su aprobación, en noviembre, pues ya han pasado 3 meses y pico. Yo creo que es un cúmulo de despropósitos y sobre todo de mentiras o de medias verdades. Recordar que Pedro Sánchez nos dijo en Bali, acordáis de esa camisa que llevaba tan veraniega en Bali, que esta era una ley que iba a suponer un ejemplo al mundo. Esas fueron las palabras textuales que dijo. Sí, es un ejemplo al mundo, pero para que no haga lo que hemos hecho nosotros. Y es un enfrentamiento donde había advertencias de diferentes órganos que indicaban lo que podía pasar, ¿no? Pero ¿por qué hubo tanta prisa? Bueno, yo creo que por 2 cuestiones sobre todo. Una, porque sus socios de Podemos pues exigían ese texto, un texto poco elaborado,
y no es que lo diga Álvaro, ¿no? Es que lo dice ahora ya la ministra, ¿eh? Lo dice la ministra y lo dice el presidente del gobierno. Y ellos lo aprobaron en Consejo de Ministros. Pues apretó Podemos, había que aprobar los presupuestos, había que darse prisa. ¿Cedió en ese momento? Y luego teníamos dos modificaciones importantes. El tema de la sedición y el tema de la malversación. La idea del gobierno era, aprobamos todo esto, presupuestos aprobados, nos vamos a Navidades y ya nadie se acuerda de nada. Cuando las cosas se hacen más prisa y una modificación del Código Penal, que es compleja, se hace tan mal. Y con estas consecuencias, claro. Exacto. Y las consecuencias son que en estos momentos el marcador ya nos indica que hay 400 personas que cometieron un delito y que han salido beneficiados. Un delito tan tremendo. Se le han rebajado las penas. Claro, y en la Comunidad Valenciana estamos en el top, ¿no? Entonces, claro, ¿esto afecta al gobierno? Sí, pero afecta a los gobiernos autonómicos, afecta a todo. Bueno, sobre pues todo por la torpeza de no cambiar el paso. Abrimos el debate. Eso sí, desde el punto de vista jurídico, ¿se advirtió que podía pasar esto, que había esta laguna jurídica? Sí, por supuesto. Antes de que se aprobara la ley, hubieron reiterados informes técnicos en los que se advertía que la modificación de los tipos delictivos evidentemente podría llevar a lo que definitivamente ha ocurrido. Pero es que ahora, con la reforma, nos estamos encontrando con lo mismo, porque legislar a esta velocidad es en detrimento de la seguridad jurídica. Es decir, cada reforma, cada ley, cada modificación tiene que ir respaldada por los informes técnicos, por los informes correspondientes y que ello nos lleve a leyes o modificaciones de leyes en su momento que tengan que debatirse con una, insisto, una seguridad jurídica. Yo creo que precisamente a la exalcaldesa de Madrid no se la puede tachar de jueza conservadora, y ella misma reconoció que efectivamente la ley requería de una modificación, pero es que además dijo, es que es verdad, es que el BOE está lleno de rectificaciones y modificaciones. Eso con lo que respecta a la parte jurídica. Pero la parte política, yo creo que Pedro Sánchez ha llegado ya muy tarde. Llega tarde. Llega muy tarde. ¿Por qué? Porque la ley es responsabilidad del gobierno. Yo creo que más que perdernos, que yo he oído estos días mucha opinión sobre si efectivamente la reforma es volver atrás, si esto rompe la cláusula del consentimiento, yo creo que hay que partir de la base que esta ley sale con la aprobación del gobierno. No es una ley que se saca el Ministerio de Justicia solo. Y de él es la responsabilidad del gobierno. Y es responsabilidad del gobierno. Sí. Toni Subiela, opinión al respecto de lo ocurrido. ¿Llega tarde la rectificación? Depende cuál sea el objetivo. El objetivo ahora mismo del presidente del gobierno y del PSOE es intentar recuperar los votos que han perdido con esta metida de pata. Entonces no llegan tarde, a lo mejor. Pero realmente el problema que ha generado la ley no lo van a solucionar con la reforma. El problema que ha generado la ley es que has dado un premio a 400 violadores y le has dado un guantazo a un montón de víctimas que no se esperaban que sus violadores tuvieran un premio. Y eso no se va a solucionar con la reforma, eso ya está hecho. El mal está hecho. Entonces, yo no sé si la reforma va a mejorar la ley o no, porque al final, que un violador vaya a la cárcel 7 años y medio o 8 años y medio, pues nos puede dar las penas rebajadas se quedarán así, Susi, ¿no? Por claro, pregunta jurídica. Por lo que dice Toni, es que ahí hay dos cuestiones. Ahí, que yo creo que eso no lo deja claro el propio gobierno, porque cada socio de gobierno está planteándonos unas discusiones sin ir al fondo del asunto. Y aquí el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad es el que debería decir, no, es que yo estoy conforme con la ley. Es que yo estoy conforme con esa rebaja de penas, porque mi ideología es que las penas mayores no resuelven el problema. Es que ellos, y eso no lo hemos oído. Ellos no dicen cambio, eso. El gobierno que aprobó esta ley, insisto, el Partido Socialista aprobó esta ley, ahora es el que surge diciendo, ¿y ahora qué ha pasado? El Ministerio de Justicia no está diciendo eso. El Ministerio de Justicia lo que dice es que se aplica mal la ley. ¿Sí? Debe decir que la ley está mal hecha. El Ministerio de Igualdad. Claro. Sí, por eso digo, Álvaro, que lo que está diciendo es que no se está aplicando bien, pero nadie ha salido a decir, oiga, que nosotras creemos en esta ley. No, vamos a ver. Ellos que están planteando que éramos una serie de jueces, fachas, que no entendían nada y que lo estaban haciendo mal. Recordad lo que dijo el presidente del gobierno, estamos hablando
noviembre, cuando ya empieza a suscitarse la polémica a raíz del caso Arantina, lo que viene a decir Fiscalía. Vamos a ver cómo la arregla la Fiscalía. Se ha dicho una serie de tonterías, de despropósitos, que claro, y al final lo que es una parte del gobierno, porque esto es que en realidad no podemos estar hablando de los gobiernos, una parte del gobierno que es la de Podemos, decir, la ley es correcta, se aplica mal. Lo que ha dicho ahora la ministra de Justicia... Vamos a escucharla si quieres. Sí. Sí. Y creo que nos viene al hilo del argumento de Álvaro Razo. Escuchamos a Pilar Llop, ministra de Justicia. Señoría, yo lo único que quiero decirle es que evidentemente yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad. Una adecuada pena, una pena proporcionada, retribuye moralmente a las víctimas, de eso no hay duda. Pero también me pregunto que con todo esto que usted ha dicho, ¿dónde estaba el Partido Popular cada vez que este Gobierno ha aprobado alguna medida en favor de las mujeres? No sé si era el argumento, Álvaro. Sí. Daros cuenta que la ministra hoy en el Congreso comparece, después de la comparecencia del presidente, no hay ni un ministro. La han dejado sola. Es cierto, Sí, esa pues imagen. esa foto, ¿eh? Ella no aprobó la ley porque no era ministra. No era ministra cuando se aprobó la ley. Y se inmola para defender a Pedro Sánchez, se inmola ella diciendo, asumo yo... Bueno, a ver, Álvaro. Ella ha asumo asumido yo- su responsabilidad asumo en la yo reforma toda que sí que presenta responsabilidad ella. de la pero- ley, No, ¿vale? no he dicho eso, Álvaro. He dicho, asumo la responsabilidad de la la reforma. reforma. Y de lo Eso que, es. yo creo que es y de lo diferente, que pueda Álvaro. venir. Pero ¿qué es lo que puede venir? Que no, que todavía vamos a estar esperando en un debate porque no llegan de acuerdo con sus socios de Podemos 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánta gente va a estar saliendo? ¿Cuánta gente Yo es se que va a creo que beneficiar? estamos entrando al No. juego de si aplicamos este Aquí- tipo de penas aquí- o esta no, no, pero proporcionalidad si y nos estamos aquí desviando lo que estamos, aquí hay un partido político que está en la oposición que le dice, gobierno, Partido Socialista, tiene mis votos, llegamos a un acuerdo. Y el Partido Socialista dice, no, no quiero sus votos. Pero vamos a ver, aquí lo que hay que pensar son en las víctimas, en las mujeres que en estos momentos están sufriendo. Claro. Recordemos que viendo esta ley cómo su surge maltratador de puede aquella salir. sentencia de la manada, Sí, que hubo una concienciación social, Es política. más, a un miembro de la manada, si no me Sí, equivoco, se se le ha ha cogido, denegado. se le ha denegado al final, pero bueno, al menos se ha se le ha cogido. denegado. Pero de Pero todos es que modos, esta ley, creo que... perdona que te interrumpa, es que tiene otra vertiente, otro problema que está generando que a mí también me preocupa. O sea, tiene una parte es el feo o el daño que le has hecho a las víctimas, y otro es que a mí, por ejemplo, mi hijo pequeño, 10 años, me comenta con todo este follón de la ley, y un día yendo al colegio me dice, papá, para darle un beso a una niña, yo necesito un papel firmado. Y yo me quedé a cuadros, dije, ostras, ¿qué mensaje Estamos transmitiendo? Eso yo creo que es Ojo, otro tema que es la ley, desde luego, no se ha explicado. Yo creo que eso vaya por delante. Sí. Pero creo, insisto, que estamos entrando en el juego de debatir la cuestión técnica de la ley, la cuestión del consentimiento, la cuestión de la proporcionalidad de las penas, pero cuando lo trasladamos a nivel político, desde mi punto de vista, esta ley no es del Ministerio de Igualdad, esta ley es del Gobierno, es el Gobierno el que la saca. Recordemos que en ese momento el ministro de Justicia era Campo. Campo también aprobó esta ley, también votaron a favor de esta ley. Y yo, por lo que le he escuchado a la ministra de Justicia hablar, a lo que ella se está refiriendo es, vengo a asumir toda la responsabilidad de la reforma. Ojo, cuidado, que esto es una falacia total y absoluta. Es decir, oiga, es que usted no es que pasaba por ahí. Claro, es que vienen ahora de salvadores. Y el PSOE es cómplice necesario de esta ley. ¿A salvar qué? Si usted esa ley, sí, se la leyó y estaba conforme, votó a favor, defiéndala. Y si aún viene a decirnos, es que no la leí, es que no conocía las consecuencias, oiga, pues entonces, ¿qué tipo de gobierno es el que tenemos que antes de aprobar unas leyes no lee las leyes, no lee los informes y no trabaja esa seguridad jurídica del que al principio Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Antes y después habían 3 jueces. Antes y después. Uno empieza a dudar la categoría de esos jueces. Le decíamos que vamos a escuchar las declaraciones del presidente Pedro Sánchez hablando de la reforma de la ley. Señorías, tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría.
Es verdad que cuando la inflación estaba 2 puntos por encima de Alemania, la culpa, según ustedes, era del señor Sánchez, y hoy que está 3 puntos por debajo de Alemania, parece ser que el mérito es del Espíritu Santo. Pero efectivamente yo me hago responsable de las acciones del Gobierno. Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia para ayudar a esos autónomos a los cuales usted dice que no estamos protegiendo, a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, que defiende los derechos y las libertades de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha. Me hago responsable de un gobierno que ha desplegado 45.000 millones de euros en políticas sociales para hacer frente a los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Me hago responsable, señoría, claro que sí, de exportar soluciones como la solución ibérica que nos ha permitido aquí en España ahorrar 4.500 millones de euros a los contribuyentes ante el alza de los precios. Me hago responsable, señoría, también de haber dignificado las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, de haber revalorizado las pensiones conforme al IPC, de haber subido el salario mínimo interprofesional conforme a lo que nos dice la Carta Social Europea. Señoría, yo doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara. ¿Y de la ley? De la ley no dice nada. Por lo menos, pero sí no dice... que podemos leer entre líneas. Ha dicho que cuando haya un problema viene a resolverlo. Sí, pero lo ha dicho. Pero le ha faltado decir problema es que ha generado esta ley no puede resolverlo. Pero lo que le ha faltado decir es que ese problema lo ha generado el Gobierno. Con lo cual, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a las víctimas. Y eso yo creo que no se lo hemos escuchado, por supuesto hoy no lo ha dicho, pero ni se lo hemos escuchado, al contrario, como decía Álvaro, bien alardeaba que era una ley que íbamos a exportar a todo el mundo. Más, la ministra Irene Montero sí que ha dicho, siento mucho el dolor de las víctimas que están generándole los jueces que están dejando en la calle a los violadores. Pero si es tu ley la que los está dejando en la calle. Es dar un poco la vuelta a la tortilla. Por cierto, el escenario es ¿cómo creéis que va a quedar esta situación? ¿Cómo va a afectar a la coalición entre Unidas Podemos y Partido Socialista? Si te refieres a si se va a romper, si se va a romper el gobierno, ya te digo que no. La moqueta, como digo muchas veces, es muy adhesiva y evidentemente es muy mullida. Y evidentemente no se va a romper el gobierno. Fuera hace mucho frío, ¿verdad? Y además ahora vienen una serie de leyes, la ley Mordaza, la ley Trans, la ley de vivienda, que posiblemente no se llegue a ningún acuerdo o se aplacen, ¿no? Y da igual. Pero esto evidentemente produce un desgaste del gobierno, porque la no explicación del presidente demuestra la preocupación que tiene, y en realidad yo creo que si no hubiera habido, que hay una repercusión social, pero una repercusión electoral según las encuestas, en estos momentos el presidente Sánchez no estaría compareciendo por esto. Por supuesto, yo creo que efectivamente coincido con Álvaro que efectivamente desgasta al gobierno, pero además añadiría que aquí ya estamos viendo posiciones muy diferentes dentro de los dos partidos de la coalición. Cuando escuchamos a la ministra de Igualdad, no le escuchamos hablar como habla Pedro Sánchez, porque sí que es verdad que defienden la ley. Lo que no han sabido explicarle, yo insisto en eso, no han sabido explicarla, pero sí que creen en esa ley. Creen que efectivamente la ley tiene cuestiones importantes, no solo la cláusula del consentimiento, y así ellas lo han manifestado, sino que ellas creen que efectivamente el aumento de las penas, insisto, no comporta que haya una reducción de delitos sexuales. Entonces eso no lo han explicado. Yo creo que eso les falta explicarle. Pero claro, ahora el Partido Socialista va a tener un problema en cuanto al tema del feminismo, como él también lo ha relatado y que lo abandera. Que yo creo que el Partido Popular, más que por el feminismo, les atacará por la seguridad ciudadana. Bueno, pues ahí está. Veremos ahora con qué apoyos cuenta para la reforma, Pedro Sánchez. Bueno, en principio parece que vaya a contar con el apoyo del Partido Popular, por lo tanto, y creo que Esquerra Republicana también había hablado y tal, y no sé si Ciudadanos, creo que también apoyaremos la reforma, por lo tanto creo que votos suficientes hay. El Partido Popular dudo que vote que no, porque es su enmienda. Exactamente, pero bueno.
la sacará en definitiva esta reforma que, como hemos comentado, llega tarde pero necesaria. Bueno, pues ha sido uno de los temas que hemos querido comenzar hoy. En Ágora seguiremos de cerca todas las consecuencias que seguirán produciéndose en las próximas horas. Hoy queremos hablar también de derecho civil valenciano y lo hacemos con la persona idónea, además con Susi Boix, ante la inminente votación en el Congreso. Cuéntanos qué está ocurriendo, vuestra postura y sobre todo si no os sentís desde juristas valencianos con el apoyo necesario del Gobierno valenciano, Susi. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Me traslado, sí. Silvia. En el momento en el que nos encontramos ahora, estamos en la Comisión Constitucional. Yo creo que esa instantánea va a ser muy importante para el Gobierno valenciano y para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque sus diputados en Madrid van a tener que pronunciarse a favor o en contra de la enmienda del derecho civil valenciano. Entonces, a ver luego cómo explica un partido u otro, y me estoy refiriendo al PSPB y al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que sus propios diputados voten en sentido contrario al que se vota en Valencia. ¿Y por qué digo que lo tienen que explicar? Porque aquí al final hablamos de liderazgos. Es decir, todos sabemos que el voto en clave autonómica no tiene por qué coincidir en clave estatal y tampoco tiene por qué coincidir en clave municipalista. Todos sabemos esa forma de actuar que tiene el electorado. Entonces, cuando votamos en clave autonómica, también se vota en clave liderazgo valenciano y especialmente lo que representan partidos de corte estatal, porque hay que evaluar qué liderazgo tiene el candidato autonómico respecto a su partido. Entonces aquí tanto Ximo Puig como Carlos Mazón yo creo que tienen una labor importante dentro de su propio partido para que esa instantánea no se vea, porque entonces no sé cómo van a explicar defender luego esta y cómo vota van en contra. a defender, efectivamente, cómo van a defender los intereses de los valencianos y a erigirse como líderes de los valencianos. Aspecto. Luego nos cuentas lo de la manifestación, pero quiero pulsar también a Álvaro y a Toni, derecho civil valenciano, en un momento clave para ver la luz en el Congreso. ¿Tu opinión al respecto, Álvaro? Bueno, yo primero recuerdo que se votó en el Parlamento valenciano. Sí. Solo hubo dos grupos, Vox y Ciudadanos, que estuvieron en contra del derecho civil. Como decía Susi, ahora ya la decisión es del Congreso. Es una modificación que yo no estoy de acuerdo, ojo, de la Constitución. Yo creo que había una vía mucho más sencilla sin tocar la Constitución. Finalmente se ha despejado la Constitución y me da la impresión de que es muy difícil que en esta legislatura se pueda aprobar, ¿no? Lo que me indigna es que hay voluntad política, Puig dice que está de acuerdo, los responsables en el Congreso del PSOE dicen también, los del Partido Popular, pero esto es la política, es decir, que la palabra de un político pues luego no tiene repercusión, por no decir que no tiene valor. Donde dije digo. No, pero los ciudadanos claro, hemos asumido eso. Es decir, que lo que diga hemos un político, normalizado quizás esa sí, exacto. Creo que es el término correcto. Que lo que diga un político, bueno, pues está muy bien, pero que luego sabemos que posiblemente cambie de la noche a la mañana con la excusa de que políticamente no es el momento adecuado, con una serie de eufemismos, y el tema se entierra, ¿no? Quizás, espero equivocarme. Ojo, y además es un tema quizás desconocido para la ciudadanía, pregunto, Toni. Los ciudadanos no están en el café hablando de eso. Sí, pero es un tema que nos afecta bastante. Bueno, a mí, por lo menos personalmente, a mí me tocó defender nuestra postura sobre el derecho civil valenciano cuando era diputado y me ha indignado la posición de Partido Socialista y Partido Popular en Madrid ahora mismo, porque Ciudadanos, desde el principio, hemos dicho que no estamos de acuerdo con el derecho civil valenciano, no a lo que regula el derecho civil valenciano, sino al tener tantas diferencias de derechos civiles valencianos en el mismo país, ¿no? Pero el Partido Popular y el Partido Socialista, que en la Comunidad Valenciana, nos han dado guantazos políticos por todos lados, por eso, porque nos han llamado hasta antivalencianistas, yo me tuve que comer, y ahora resulta que tanto que defendemos el derecho civil valenciano, tanto que defienden, resulta que llega a Madrid, no, bueno, es que no, que aquí no.
Oiga, no, por lo menos nosotros somos honestos, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con lo que podíamos disfrutar los valencianos cuando regulábamos aquí el derecho civil valenciano, lo que no estamos de acuerdo en que en cada comunidad se regule de una manera diferente. Y de ahí la votación en contra. Cosas tan sencillas, y por eso nosotros votábamos en contra. Pero votamos en contra aquí, votamos en contra en Madrid. Por lo menos éramos honestos. Olvidáis el aspecto histórico. Claro, cuando tú intentas igualar nosotros hemos defendido eso, o hemos intentado argumentar eso, pero lo hemos argumentado siempre igual. Me parece, claro, por lo menos hemos sido honestos. Pero si es que ahora ya no lo tenéis claro. Ahora vuestra portavoz dice que se lo está pensando, que va a crear una comisión para ver si cambian de opinión. Yo fui el primero que me fui a Madrid a hablar con el partido y decir, nos estamos equivocando en este punto, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Y yo, como Mamen Peris, de nuestra síndica, estamos de acuerdo en que deberíamos de apoyar el derecho civil valenciano aquí. Esto es nuestra opinión personal. Pero respetamos la opinión y los argumentos del partido. Yo también entiendo. Por encima de vuestra opinión. Por supuesto. Muy bien. Disciplina de partido. No, vamos a ver. ¿Pero qué me estás diciendo que está pasando con los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista? Vamos a ver. Pero eso pasa siempre. Si yo no los quiero defender. No, pero es que yo discuto, debato, me argumentan, argumento y llegamos a un acuerdo. Es que si usted está de acuerdo y a usted lo eligen valencianos, evidentemente se debe al voto de los valencianos, no a las directrices de su partido. Me parece bien, me parece bien. Los partidos centralistas hay varias cuestiones. Yo creo que hay populismo muy populista, muy típico de periodista. Se nos ha abierto ahí el melón importante. Yo creo que ahí hay que arrojar un poquito. poquito. Eso no es evidente. Yo estoy en contra, pero mi partido me dice que tengo que estar a favor. Tú sabes que y me pliego mi partido. Cuando un ciudadano vota a un partido, a un diputado vota a un partido. ¿Te sorprende, Álvaro? Los ideales del partido. Totalmente te sorprende. Pero te notaría también varias cosas. También sabes que a todos, yo creo que a todos los valencianos nos gustaría que los 32 diputados que hay en el Congreso de los Diputados tuvieran también ese corte territorial, con independencia del partido que representan. Eso ya lo lanzo como reflexión. Pero hay varias cuestiones importantes. La primera, históricamente en España nunca ha habido un único código civil. Yo creo que hay que partir de esa premisa. Y segundo, el hecho de que la Comunidad Valenciana recupere el derecho civil valenciano que viene recogido en el Estatut y que el Estatut es constitucional, no da pie a que otras autonomías lo puedan solicitar. ¿Por qué? Porque de las autonomías que tenemos derecho a tenerlo y no lo estamos ejerciendo, la única es Valencia. Es decir, no puede ocurrir porque no les correspondería. Eso sería una cuestión de una modificación de la Constitución más allá de una cuestión técnica. Eso equivaldría a una cuestión del modelo territorial, que es una cuestión muy diferente. Útil es que es derecho de las personas, es que hablamos de sucesiones, hablamos del régimen económico matrimonial y luego, si les Corts es el epicentro de la legislación, es donde queremos crear leyes, yo creo que los diputados quieren. Cuando uno se presenta, quiere liderar un territorio, pero además quiere crear leyes que agranden su sociedad, que sean con el arraigo, con la identidad. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo estoy conforme con Toni, que evidentemente esa dicotomía que vemos en los partidos de corte estatal, sobre todo, ¿no? Donde en Valencia se vota en un signo y luego en Madrid no se llega a votar y podemos vernos lamentablemente que ocurra esto, pues a mí también me gustaría, ¿no? desde Ciudadanos también lanzar ese órgano, esa posibilidad de volver a hablar desde el partido y cambiar esa Vamos a escuchar. Es lo que ha propuesto Mamen Peris, volver a intentar dialogar este tema en el partido, pero bueno, no es que hay que ser honesto y hay que ser sincero. Desde Churistes Valencianos os brindamos acompañaros a las reuniones que hagan falta y a todo lo que necesitéis lo sabéis. Desde Churistes Valencians se realizaban una rueda de prensa esta semana anunciando, por cierto, esa manifestación de la que enseguida buscamos más datos. Esto es lo que decían. Que ya sé que se va a modificar la Constitución para dar una terminología adecuada a las personas con discapacidad, modificando el artículo 49. El Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados también tienen que apoyar la reivindicación del derecho civil valenciano. Si Feijóo tiene derecho civil gallego y además defiende con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional esa capacidad legislativa civil, nosotros como valencianos le exigimos a él y también al presidente Sánchez que aprovechen esa reforma constitucional para reconocer
la iniciativa de la sociedad civil, de 541 municipios de la Comunidad Valenciana y también, por supuesto, de nuestras Cortes, las Cortes Valencianas. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que pase, esperemos que pueda ver la luz. Por cierto, ¿manifestación cuándo? El 26 de febrero. 26 de febrero y además hemos unido a esta manifestación lo que solemos llamar Agenda Valenciana, porque yo creo que ya es momento que reclamemos algún sí, digo yo. Tenemos el modelo de finançament, tenemos el corredor, tenemos ahora el trasvase. Yo creo que son muchas cuestiones que al final repetimos como si fueran mantras y que hasta este momento, y por lo que hay de legislatura, ha sido todo absolutamente no. No entiendo mezclarlo todo. La verdad, yo no entiendo mezclar todo en una No ha sido una cuestión, Álvaro, de mezclar nosotros. Nosotros lo que hemos lanzado, éramos la última petición valenciana, ¿sabes?, dentro de la legislatura. Acabo mi argumento. Yo no soy partidario de mezclar tantas cosas en una manifestación, ¿no? Algunas de ellas donde ya nos han tomado el pelo, además de forma reiterada, ¿no? Yo con Subiela discutía con el tema de si tiene que prevalecer el hecho de que te elijan tus electores con la opinión de tu partido a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, a mí me parece más grave que, por ejemplo, pues el diputado de Compromís, que debería de ser de estricta obediencia valenciana, apruebe unos presupuestos generales del Estado, aunque perjudiquen a Alicante o aunque incumplan un compromiso como es la financiación. A mí eso me parece todavía más grave, ¿no?, dentro de ese ranking. De todas maneras, ojalá que aprovechando esa modificación de la Constitución se apruebe el derecho civil valenciano, ojalá, y ojalá que lógicamente que una manifestación que tiene argumentos para que salgamos a la calle tenga éxito. Bueno, pues esperemos que así sea, seguiremos de cerca. Minutos finales de Ágora que queremos dedicar también a esa pre-campaña electoral que ya ha comenzado, que ya se notaba, decía por aquí anteriormente Toni Zubiela desde hace tiempo. Este fin de semana, acto destacado del Partido Popular. Enseguida pulsamos cómo vieron al Partido Popular, nos deja muchos titulares, pero también la fuerza de una candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá. Un momento especial, muy bonito. Yo creo que no se puede hacer una mejor salida de la carrera electoral. Para nosotros esta era la salida, era el pistoletazo de salida de una carrera electoral muy dura y muy importante para la ciudad y para la comunidad. Y en ese sentido, bueno, venir aquí era un símbolo en muchas direcciones, ¿no? El símbolo de la Valencia transformadora, la Valencia de la modernidad que construyó el Partido Popular y a la que debe volver, y el síntoma de las cosas por hacer, ¿no?, de los proyectos que quedan por terminar, como por ejemplo el antiguo cauce del río, la conexión con la Valencia al mar y todos los proyectos que tienen que llegar con el Partido Popular. ¿Qué queremos trasladar? Que venimos con muchas ganas de trabajar por Valencia, de trabajar por la comunidad y con las cosas muy claras. Que Valencia no puede seguir en la tercera división, que hay que volver a la primera división nacional, competir con Madrid, con Málaga, con Andalucía, competir, tener unos impuestos más bajos e incentivos para que todo el mundo quiera venir a Valencia a vivir o a emprender, y sobre todo que hay que volver. Se vio poderío y muchos titulares. Álvaro Errázuriz, por primera vez Mariano Rajoy y José María Aznar juntos, lo concibe Feijóo, algo que no consiguió Casado. ¿Se ve más unido el Partido Popular? Bueno, Casado no estaba. Lo digo porque muy pocos lo han puesto de manifiesto. Y yo, vamos a ver, es verdad, si esa es la imagen de la unidad, hombre, pues yo creo que el Partido Popular en estos momentos no tiene esa necesidad, que es verdad que es una imagen de unidad, pero también una imagen de pasado. Las dos cosas son ciertas. ¿Qué pretendía el Partido Popular? Bueno, la Comunidad Valenciana es fundamental. La ciudad de Valencia es fundamental para ellos, para la victoria. Y aquí se juega una gran parte de que luego, bueno, haya un cambio de gobierno a nivel de las generales. Es verdad que el Partido Popular está más unido, las encuestas le favorecen, bueno, hay una serie de elementos que efectivamente confluyen para que saquen pecho, ¿no? Y la convención, bueno, pues los mensajes, bueno, los que estamos muy acostumbrados a acudir a este tipo de eventos, los mensajes son pocos, no hay compromisos de estos maravillosos, ¿no? Más allá, pues, de insuflar ánimo a la militancia y de trasladar
a las televisiones, a esta televisión, a las nacionales, de que es un partido que está fuerte. Y la ciudad de las artes y las ciencias es que da imagen de poderío también, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Sí. Fundamental. Mensajes, yo me quedo con pocos, algún ha habido, es cierto que algún compromiso ha habido, pero esto está hecho a nivel interno y a nivel externo para las televisiones, los telediarios, y que vean pues que evidentemente pues el Partido Popular está en una situación mucho mejor que hace 4 años. Sí, Susi, ¿coincides con Álvaro? Silvia, es que en politología trabajamos en campañas electorales y campañas permanentes y cada vez nos cuesta más diferenciar en qué punto nos encontramos. Pero yo creo que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, me estoy refiriendo ahora, tiene ya que poner el acelerador. Yo creo que efectivamente comparto con Álvaro, esto es un acto interno de partido, dentro de la estrategia del partido a nivel estatal, esto es una intermunicipal. Yo creo que aquí lo que se pretendía destacar desde el partido era lo que hemos estado hablando, esa unidad, pero sobre todo conseguir que ese liderazgo personalizado ahora en la figura de Feijóo arrastre a la marca, arrastre al Partido Popular, y que aquellos territorios autonómicos donde el líder todavía no tenga una repercusión suficiente para arrojar unos buenos resultados, la marca sea la que haga el efecto equilibrio. Y aquí es donde entra el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón, insisto, debe ya poner el acelerador, porque ya le quedan muy pocos meses de campaña. Yo creo que esto puede ser el viento que le venga de cola para empujar, pero evidentemente ha sido, desde mi punto de vista, una compensación del liderazgo frente a la marca. Compensación, o sea, de la marca al líder. Al líder. Bueno, pues buena reflexión también, Toni Subiela. Bueno, yo hablar de otros partidos está un poco feo, sí, pero bueno, nos gusta, pero bueno, sí que me gusta también con Susi, en que aquí falta el Partido Popular en Comunidad Valenciana no está tan fuerte como ellos quieren hacer ver, cuando para hacer ese lleno en la ciudad de las artes y las ciencias no se valen con Mazón, necesitan a Feijóo, a Aznar, a Rajoy. O sea, tienen que recuperar toda la historia del Partido Popular para poder hacer un lleno. Es más, están teniendo muchos problemas para montar candidaturas en muchos pueblos, ¿no? Por lo tanto, no es oro todo lo que reluce. Y bueno, entre nosotros todavía estamos ahí, ¿no? Entre aguantamos los ataques y las performances del Partido Popular. Y los fichajes del Partido Popular a Ciudadanos. Porque esto nos daría para otro programa, Álvaro, no lo hemos preguntado. Parece que nos están fichando a todos, pero bueno, aún quedamos algunos. Eso que se ha escuchado, que nadie se acuesta naranja y se levanta azul o rojo. ¿Todavía creéis que habrán muchos? Yo ya estoy ahí con la silla de Silvia preguntando también. Es verdad. No, buena pregunta. Claro, es que ¿la costarán más cambiando el color? Yo no sé de qué color me acuesto, pero desde luego no me cambio de color de un día para otro, ¿no? No sé, me imagino que aún habrá alguien que tenga cosas habladas con el Partido Popular y se irá, pero esa imagen que están dando de que parece que todos nos estemos yendo al Partido Popular, pues no es así, ¿no? Al final han sido 4 o 5 personas. Es verdad que una ha sido la portavoz del Scors que se ha ido, ¿no? Bueno, pues ronda final de lo que hemos hablado, que no ha sido poco con estos grandes contertulios. Seguiríamos con ellos toda la noche, se nos pasó volando. Álvaro Razu, si le pido un titular, ¿cuál sería esta noche? Permíteme, no tanto el titular como un recuerdo. Recuerdo para Turquía, para la ayuda a Turquía y para Irán. Una situación muy complicada y en estos momentos pues está en una situación muy difícil. He dicho Irán, debe Siria, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Pues ese recuerdo y sobre todo que en lo que podamos ayudar, pese a la desorganización, pese a aquellos que siempre ponen peros, es el momento de ayudar y solidarizarse a los países donde además hay miles de muertos. Gracias, Álvaro Razu. Susi, muy Yo, Silvia, lógicamente, sabes que me tengo que acoger y lanzar ese mensaje de positivismo. Todavía hay partido, todavía los valencianos podemos conseguir un sí antes de que termine esta legislatura y será el derecho civil valenciano. Bueno, claro que sí. Gracias, Susi, por estar con nosotros. A ti, Silvia. Y Toni Subiela, su titular breve sería... Pues mi titular breve es que hoy hemos elegido a nuestra candidata a las elecciones autonómicas, que será Mamen Peris,
y por lo tanto desde aquí todo mi apoyo, toda la fuerza del partido y con ganas para poder seguir siendo útiles a esta comunidad. Gracias, Toni Zubiela, por estar con nosotros pronto. Mamen Peris, gracias a los tres, gracias por su atención. Mañana volvemos, nuestra solidaridad también, como no, con el pueblo turco. Mañana más, a partir de las 9. Buenas noches.